¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que no puedes explicar? Como si llevaras una marca invisible que te separa del resto, aunque tú mismo no comprendas por qué. Tal vez lloras por lo que otros ignoran. Tal vez te cuesta encajar. O sientes que estás luchando batallas que nadie más ve. Este no es un defecto, es una señal. Es posible que hayas sido elegido no para una vida común, sino para un propósito mayor. En esta historia, descubriremos juntos las marcas secretas que solo los elegidos por Dios pueden llevar, y lo que significan para tu vida. Si algo en estas palabras toca tu corazón, regálanos un like y comparte este mensaje. Puede que tú también seas uno de ellos. Desde que era niño, había algo en él que no encajaba. No era un rasgo físico ni una rareza evidente, pero sí una sensación constante, como un susurro suave que solo él podía escuchar. Mientras los demás reían sin preocupación, él observaba en silencio. Mientras los niños jugaban a correr, él se detenía a mirar el cielo con preguntas que no sabía formular. A veces, en mitad de la noche, se despertaba sin razón. Sentía que algo lo llamaba, pero no sabía quién ni desde dónde. Había noches en las que lloraba sin saber por qué. No era tristeza común. Era una presión en el pecho, una nostalgia por algo que nunca había tenido. Como si su alma recordara un lugar al que aún no había llegado. En la escuela, siempre fue diferente. No se reía con las mismas bromas, no encontraba sentido en las mismas metas. Sentía que el ruido del mundo era demasiado fuerte y que su corazón era demasiado blando para sobrevivir allí. Pero cada vez que pensaba que algo en él estaba roto, una pequeña luz interior lo consolaba, como si alguien, en algún lugar, supiera exactamente quién era él, incluso si él mismo aún no lo sabía. Los años pasaron, pero el susurro no desapareció. Al contrario, se hacía más nítido. A veces, en una frase que leía al azar, otras veces en la mirada de un desconocido. Sentía que algo invisible le hablaba desde dentro, empujándolo a buscar. ¿Buscar qué? No lo sabía. Solo que había un propósito, algo escondido, esperando a ser revelado. Un día, sentado solo en una iglesia vacía, escuchó a un pastor decir: Dios no llama a los perfectos, Él llama a los marcados. Y esas palabras lo atravesaron como una espada. Marcados, como si algo dentro de él supiera desde siempre que esa era su identidad. Tal vez, pensó, no estaba roto. Tal vez estaba marcado. La primera señal que descubrió no estaba en su cuerpo ni en su pasado, sino en su sensibilidad. Él sentía demasiado. El dolor ajeno le dolía como propio. Una injusticia en las noticias podía robarle el sueño. El llanto de un niño en la calle le arrancaba lágrimas sin querer. Había algo en su alma que lo mantenía expuesto, abierto, casi sin protección frente al mundo. Muchas veces lo llamaron exagerado. Otras, débil, pero lo que él experimentaba no era debilidad. Era una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Veía lo que otros no veían, percibía lo que otros ignoraban. Era como si su alma tuviera antenas espirituales, sintonizadas con la frecuencia del cielo y del sufrimiento humano. Pero esa marca venía con un precio. Había días en los que despertaba exhausto sin haber hecho nada. Su carga no era física, era emocional, espiritual. Absorbía el ambiente como una esponja. Y en medio de tanta intensidad, muchas veces se sintió solo, incomprendido, desbordado. Fue entonces cuando, leyendo la Biblia, encontró Romanos 12:15. Gocen con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y allí entendió, no estaba solo. Esa sensibilidad era un don, no una maldición. Era una marca de los elegidos. Dios no busca corazones endurecidos. Él se revela a los que sienten profundamente, a los que lloran sin razón aparente, a los que se conmueven en silencio.
Y es a través de esos corazones sensibles que Dios consuela, habla, toca y transforma. Con el tiempo, él aprendió a no rechazar esa parte de sí. Aprendió a abrazar sus lágrimas, a ofrecer su oído, a interceder en oración cuando sentía cargas que no podía explicar. Comenzó a descubrir que ese sentir demasiado era una forma de oír a Dios. Y aunque a veces esa sensibilidad aún le parecía abrumadora, sabía que no debía esconderla, porque era en esa herida abierta donde la luz del cielo entraba. Era en esa compasión silenciosa donde empezaba su misión. En su interior resonaba una certeza nueva. Fuiste marcado para sentir lo que otros no sienten, porque serás consuelo donde nadie más llega. Él intentó, realmente lo intentó. Intentó hablar como los demás, reírse de las mismas cosas, soñar los mismos sueños. Se compró ropa que no quería, persiguió metas que no le llenaban, se esforzó en aparentar entusiasmo por lo que el mundo celebraba, pero por dentro, cada paso hacia lo normal lo alejaba más de sí mismo, como si llevara una piel prestada, como si su alma estuviera de visita en un lugar al que no pertenecía. Había algo en la forma en que las personas corrían tras el dinero, el estatus, la imagen, que a él le parecía hueco. Lo observaba todo como desde fuera de un cristal. Sí, podía funcionar en el sistema, podía trabajar, convivir, seguir rutinas, pero nunca se sentía verdaderamente dentro. No encajaba, no porque fuera mejor, sino porque era diferente. A veces se culpaba por ello. Se decía que debía madurar, ser práctico, seguir adelante como todos. Pero algo dentro de él se resistía. No era pereza, no era arrogancia, era una inquietud sagrada. Un anhelo que no se saciaba con cosas materiales. Él quería más. No más cosas, más sentido, más verdad, más eternidad. Y un día, en medio de su confusión, encontró las palabras de Jesús en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Esas palabras, tan duras y tan claras, lo atravesaron como un relámpago. Él no era del mundo. Esa sensación de ser extraño no era debilidad, era identidad. Había sido separado, elegido, no para rechazar al mundo con odio, sino para caminar dentro de él sin perderse en él. Desde entonces, empezó a mirar su desconexión no como un defecto, sino como un recordatorio. Su alma no se apegaba a lo pasajero porque había sido creada para lo eterno. Por eso, cuando todo parecía ir bien y aún así sentía vacío, no era depresión, era una señal, una advertencia suave del cielo que decía: no pongas raíces donde solo hay tránsito. Comenzó a encontrar belleza en lo que otros no notaban. El silencio antes del amanecer, una oración sincera, una canción que hablaba al alma, y cuanto más se alejaba de las promesas vacías del mundo, más libre se sentía. No era fácil. A veces sentía soledad, a veces deseaba poder encajar al menos un poco más. Pero con el tiempo, aprendió que la soledad también puede ser sagrada, porque es en el silencio donde la voz de Dios se escucha más clara. Su vida empezó a cambiar, no por fuera, sino por dentro. Ya no buscaba impresionar, buscaba impactar. Ya no necesitaba pertenecer, quería servir, y en esa renuncia encontró una paz que el mundo jamás podría ofrecer. Si la sensibilidad era su herida abierta y la desconexión su exilio, entonces sus luchas internas eran su campo de batalla. No había día en que no enfrentara tormentas que nadie más veía. Por fuera sonreía, trabajaba, saludaba. Pero por dentro, cada paso era una guerra. Contra la duda, el miedo, la soledad, los pensamientos oscuros que aparecían en la noche sin avisar. No era locura,
Era una batalla espiritual, y él lo sabía. Porque no era como una tristeza común, era como una fuerza que trataba de romperlo desde dentro. A veces pensaba que era el único, que había algo mal en él. Pero entonces leyó Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Y por fin comprendió. No estaba peleando solo. Lo que sentía era real. No estaba imaginando su dolor. Estaba siendo formado, refinado, preparado. La tercera marca de los elegidos no es la gloria visible. Es el fuego invisible que los transforma. Cada lágrima derramada a solas era una oración sin palabras. Cada noche sin dormir era un clamor del alma. Cada momento en que quiso rendirse, y no lo hizo, fue una victoria silenciosa. Él entendió que esas batallas no eran castigos, eran procesos. Dios no permite que sus elegidos sufran por crueldad, sino por propósito. El sufrimiento le enseñó humildad, le enseñó dependencia, le enseñó fe. Y un día, mientras oraba con el corazón roto, llegó a él Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No era masoquismo, era sabiduría espiritual. Cada batalla lo estaba haciendo más fuerte, más compasivo, más puro. Dios no quería que él fuera perfecto, quería que fuera fiel. Con el tiempo, empezó a ver esas batallas como entrenamiento. No buscaba el dolor, pero lo abrazaba cuando venía. No porque amara sufrir, sino porque sabía que detrás de cada prueba hay una unción. Y entonces, algo cambió en él. Dejó de temer la oscuridad, porque había aprendido a ver en ella la oportunidad de brillar. No fue una visión. No hubo una voz desde el cielo, ni un ángel que descendiera en medio de la noche. Fue más sutil, más profundo. Fue un día cualquiera, con cansancio en los hombros y preguntas viejas en la mente, cuando la revelación llegó. Se encontraba caminando solo, después de una jornada larga. Las calles estaban tranquilas, pero su interior era una tormenta. ¿Por qué soy así?, pensaba. ¿Por qué todo me afecta tanto? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué me siento llamado, pero no sé hacia dónde? Fue en ese instante de sinceridad cruda cuando algo se encendió en su interior. No una respuesta lógica, sino una certeza suave, firme, silenciosa, porque siempre te he estado llamando. Se detuvo, cerró los ojos, y allí, en medio de la nada, comprendió todo. Recordó las veces que sintió consuelo sin explicación. Recordó las veces que fue impulsado a ayudar sin saber por qué. Recordó un momento de su infancia en que, sin saber orar, simplemente habló con Dios y se dio cuenta de que el llamado no había empezado ahora. Estaba escrito desde antes. Antes que te formara en el vientre, ya te conocía. Jeremías 1:5. Esa escritura, que había leído antes sin darle mucha importancia, ahora tenía peso. Lo envolvía, lo definía, lo transformaba. No había necesidad de título, ni de púlpito, ni de visiones celestiales. Su alma había sido convocada desde siempre. Solo necesitaba escuchar. Aquel día, en soledad y sin aplausos, hizo su oración más verdadera. Aquí estoy, Señor. No sé a dónde ir. No sé lo que tengo que hacer, pero estoy dispuesto. Si me has marcado, si me has llamado, entonces úsame, llévame, móldame. Y sintió paz. Por primera vez, no se sintió perdido por ser diferente. Se sintió enviado, no con una misión grandiosa, no con poderes o revelaciones espectaculares, sino con disponibilidad. Y esa fue su mayor fuerza. Cuando aceptó el llamado, no cambió el mundo a su alrededor. Cambió su mirada. Lo que antes era una carga, ahora era una clave. Lo que antes era debilidad, ahora era puerta.
El dolor ajeno ya no lo destruía, lo dirigía. La soledad ya no lo vaciaba, lo recogía. Y la sensibilidad dejó de ser una herida para convertirse en un instrumento afinado por el cielo. Comenzó a ver más allá de lo visible. Notaba la tristeza escondida detrás de una sonrisa. Sentía las preguntas de quienes hablaban como si tuvieran todas las respuestas. Descubría a Dios en los detalles, en una brisa inesperada, en una palabra que llegaba en el momento exacto, en un silencio lleno de significado. No se volvió un sabio ni un profeta, pero su corazón se abrió como nunca antes. Donde antes había juicio, ahora había compasión. Donde antes había impaciencia, ahora había comprensión. Ya no necesitaba ser entendido. Su tarea era entender. Ya no buscaba ser escuchado. Su misión era escuchar. Y descubrió que el reino de Dios no se manifiesta con fuegos artificiales. Se manifiesta cuando alguien ama de verdad en lo oculto. Comenzó a notar que otros lo buscaban. Personas que nunca antes le hablaban de cosas profundas, ahora confiaban en él sus heridas. No por lo que decía, sino por lo que transmitía. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo que el mundo había perdido. Presencia sincera. Se convirtió en espejo, no en el que refleja perfección, sino en el que deja pasar la luz. Y con cada acto pequeño, con cada conversación sin testigos, su llamado se reafirmaba. Ya no necesitaba saber el destino final, solo necesitaba obedecer paso a paso. 2 Corintios 3:18 decía: todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Eso era él ahora. Un reflejo imperfecto, pero real. Transformado, no por fuerza propia, sino por rendición. No necesitaba ser fuerte, solo disponible. No necesitaba brillar, solo dejar que la luz pasara a través de él. Y así, con ojos nuevos y corazón renovado, entendió que la verdadera transformación no comienza en lo que hacemos, sino en cómo vemos. Ver con los ojos de Dios, amar como Él ama, caminar con quien nadie quiere caminar. Y ahí, justo ahí, cumplir la misión de los marcados. Una vez que aceptó su llamado, ya no hubo vuelta atrás. No porque todo se volviera fácil, ni porque las dudas desaparecieran para siempre, sino porque su alma había sido sellada. Ya no era simplemente alguien que caminaba con heridas, era alguien que caminaba con propósito. Comprendió que llevar las marcas de los elegidos no lo hacía mejor que los demás. Tampoco lo colocaba en un pedestal espiritual. Lo hacía responsable, responsable de lo que sentía, de lo que veía, de lo que había recibido. Y esa responsabilidad no era carga, era privilegio. Él no fue llamado para predicar desde una plataforma. Fue llamado para amar desde el anonimato, para consolar en el silencio, para interceder en secreto, para hacer luz sin buscar reflectores. Y así comenzó su misión, no con un acto grandioso, sino con fidelidad diaria, fidelidad al escuchar, fidelidad al perdonar, fidelidad al sostener a alguien sin juzgar, fidelidad al orar por los que no oran, fidelidad a su sensibilidad, a su diferencia, a su marca. Pronto se dio cuenta de algo sorprendente. No estaba solo. En su camino comenzó a encontrar a otros. No llevaban letreros ni títulos, pero los reconocía por la mirada, por la forma en que se detenían frente a la tristeza, por el silencio reverente que traían en el alma, por la manera en que sufrían con dignidad, lloraban con esperanza y servían con compasión. Los marcados se reconocen sin palabras. Están en todas partes. Son pocos, pero son fuego. Son los que abrazan cuando nadie lo hace. Son los que resisten la oscuridad para encender una vela. Son los que el mundo no aplaude, pero el cielo conoce por nombre. Y allí entendió. La misión de los marcados no es construir imperios, es sanar grietas, no es conquistar multitudes, es rescatar almas rotas una por una. No es buscar fama, es vivir para reflejar el rostro de Dios aún en medio del polvo. Cada conversación, cada oración,
Cada acto invisible formaba parte del reino. Y aunque nadie lo viera, aunque a veces sintiera que no estaba haciendo suficiente, el Espíritu le recordaba: no has sido llamado a cambiar el mundo entero, sino a ser fiel en el pedazo de mundo que te ha sido confiado. Así aprendió a caminar ligero, a cargar lo justo, a entregar lo que tenía, a llorar sin miedo, a amar sin medida y a levantarse siempre una vez más. Las marcas no desaparecieron, pero dejaron de doler como heridas y comenzaron a brillar como señales. Ahora sabía quién era, sabía para qué había nacido y sabía que muchos, allá afuera, aún estaban buscando respuestas que él ya había encontrado. Por eso, antes de cerrar esta etapa, levantó su voz no con soberbia, sino con ternura y dijo: si alguna vez sentiste que eras diferente, si lloras por cosas que otros ignoran, si peleas batallas que nadie ve, no estás roto, no estás perdido, tal vez estás marcado, tal vez eres uno de nosotros. Y con esa certeza, sin miedo, sin vergüenza, con los ojos puestos en lo eterno, siguió su misión, porque los marcados no caminan para ser vistos, caminan para dejar huella. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, algo dentro de ti se movió. Tal vez reconociste emociones que siempre has llevado contigo, dolor que no sabías explicar, sensibilidad que otros no entienden, vacíos que el mundo no logra llenar. Si algo de todo esto vive en ti, entonces no es casualidad que estés aquí, porque las marcas de los elegidos no siempre se ven, pero se sienten. Y si las llevas, no es para sufrir en silencio, es para brillar en lo invisible, amar en lo profundo y caminar con propósito. No estás solo, no estás rota, no estás perdido. Tal vez fuiste elegido. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like para que más almas marcadas escuchen este mensaje. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te sentiste identificado con alguna de las marcas? Tu experiencia puede ser luz para alguien más. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para los que sienten diferente, porque no todos los caminos son visibles. Dios te bendiga y que tus marcas se conviertan en misión.